Estás en Futuro, la radio del rock en palabras, saca en palabras. Y vamos a hablar de economía, vamos a hablar de trabajo, vamos a hablar de empleo, en fin. Del Banco Mundial también, que actualizó sus proyecciones para la economía chilena. Pronostica ahora un crecimiento del 2% del PIB para 2024. A pesar de que los números han sido considerados una buena señal, algunos analistas han llamado a poner paños fríos respecto de estas cifras, planteando que un crecimiento de 2% no se mantendría en el largo plazo. Recordemos también que el ministro Marcel ha estado muy entusiasmado en distintas partes hablando sobre estas buenas cifras, o al menos diciendo que aquello que se había predicho y la hecatombe que iba a ser todo esto, finalmente no había sido. Eso es más o menos lo que trata de Marcel o ha tratado de ir empujando en estos días, lo cual lo hemos visto bien activo también. Hoy nos acompaña en el estudio el expresidente de la SOFOFA, hoy presidente de Pivotes, Bernardo Larraín Mate. ¿Cómo está, Bernardo? Bienvenido a Futuro. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por Contemos brevemente en qué consiste Pivotes, porque no toda la gente está familiarizada. ¿Cuál es la función, la inspiración? ¿De qué se trata? Es un centro de incidencia pública que formamos hace 2 años. Hoy día trabajan como 10 personas ahí, gente joven, en fin, que están economistas, abogados, periodistas. Y el sello que queremos darle en el fondo es conectar las propuestas de política pública, que muchas veces están expresadas en forma muy técnica y muy abstracta, conceptual. Cómo lograr que esas propuestas de política pública lleguen de mejor forma a la ciudadanía y lleguen mejor al sistema político. Porque muchas veces hay muy buenas propuestas, están en sesudos documentos, se discuten en grandes seminarios y no llegan al sistema político, digamos. O sea, llevamos 15 años debatiendo de pensiones, hubo una comisión transversal en la feria del 2010, presidida por Mario Marcel, después por David Bravo. Propuestas técnicamente súper buenas, y ¿por qué no se están conectando con el sistema político? ¿Por qué no se conectan con la ciudadanía? Bueno, es la pregunta que nos hicimos y dijimos, bueno, se requieren estas otras organizaciones, distintos a los centros de pensamiento, que conecten las propuestas políticas públicas fundadas técnicamente con la ciudadanía y con el sistema político. ¿Y cómo lo hacen llegar? ¿Cómo se ¿Es un contactan? paper, se juntan, se hace el lobby? ¿Cuál es la manera? Porque Claro. como técnicamente, ¿cómo es? Porque ya, entendemos la idea, pero yo no entiendo cómo llega. Bueno, por ejemplo, ¿Quiénes? un ejemplo concreto es, nosotros hicimos una iniciativa popular de norma en el proceso constitucional, el último, también fallido. ¿Se acuerdan que los grupos de ciudadanos, si tú reunías más de 10.000 firmas, podías presentar una propuesta y tenía que ser discutida por el Consejo Constitucional? Nosotros lo hicimos, fuimos la cuarta más votada, fueron 18.000 firmas las que reunimos. ¿Cuál era la Era propuesta? sobre crear un nuevo régimen de empleo público, que básicamente fuera fundado en la meritocracia, en la capacidad técnica, en la experiencia, y no, por así decirlo, en las designaciones políticas. Hoy día hay muchos regímenes de empleo público que coexisten a contrata, a planta, honorarios, y eso proponíamos unificarlo en uno y que tuviera ciertas características distintas al empleo público actual. Y eso fue bastante positivo, la comisión experta la acogió, después el Consejo Constitucional también. Y eso es un ejemplo que hicimos una propuesta política pública, reunimos 18.000 firmas, hicimos incidencia, la fuimos a presentar al Consejo, a la comisión experta, hablamos con varios de los integrantes. Y bueno, finalmente quedó en el texto, pero lamentablemente... Pero claro. Pero es fallida esa. Y en el Congreso, por ejemplo... No fue rechazado por esa propuesta. No, No, pero está bien, es fallido, está bien. pues, ¿sabes? Pero y en Como- el Congreso, por ejemplo, que es una instancia más permanente, ¿no? El Consejo funcionó un año. Bueno, teóricamente lo que tratamos de hacer es que son las cosas en las que nos metemos, son temas que no están hoy día en la agenda legislativa. Ya. ¿Por qué? Porque tratamos de seleccionar temas que estén trabados, trancados, que tengan mucha tensión ideológica y que por esa razón no han entrado a la agenda legislativa. Ya. Entonces queremos meternos en esos temas de forma tal de colaborar a que entren al perímetro de lo políticamente viable. O sea, son por ejemplo, el tema empleo público. El tema empleo público es una cuestión que todo el mundo diagnostica. Hay múltiples propuestas técnicas de muchos centros de estudio, transversales, incluso las han hecho conjuntamente. Y sin embargo hay tal nivel de conflictos de interés, de tensiones, de intereses de los mismos gobiernos, digamos. Por ejemplo, una propuesta que hicimos en esa iniciativa popular de norma era que no cambiaran 3.000, 4.000, 5.000 personas en el Estado de Chile cada vez que cambia un gobierno. Cuando cambia un gobierno en Nueva Zelanda, cambian 50 personas. Acá cambian 3.000 personas. Obviamente que eso es conflictivo con el gobierno que asume, porque ellos quieren tener la libertad, ¿no es cierto?, de poner su gente, su militancia, en fin, pero obviamente que es malo para el Estado y es malo para los servicios que presta el Estado. Entonces son temas que generan tensión, que hay intereses. Es difícil conversar estas cosas, por ejemplo, con organizaciones como la ANEF, que en el fondo, como el empleo público es bastante rígido y no hay mucha movilidad. Por ejemplo, la evaluación de desempeño. Todos los años conocemos las evaluaciones de desempeño y el 95% de las personas reciben evaluación de desempeño perfecta.
O sea, no es una evaluación de desempeño que diferencie entre buen desempeño Sí, y claro, mal bueno, como desempeño. los jueces también, pues no siempre todos salen regio. Hay un tema que también, antes había mencionado con respecto a el empleo informal, también es uno de los, Sí. es uno de las grandes Así temas. es. Son 4 temas en pivote, ¿no? Así es. Modernización del Estado, educación, empleo informal y algo más, ¿se me Y el queda? tercero es la economía de recursos naturales. Y Ya. por eso nos hemos metido en litio, en la salmonicultura, etcétera. Ya, ahora, con respecto al litio, ¿están de acuerdo con lo que ha hecho el gobierno? Tenemos discrepancias bien profundas. Lo de Codelco con, por ejemplo, asociarse con SQM. O sea, la discrepancia de fondo es que nosotros creemos que no hay nada distinto en el litio como mineral que con el cobre y los otros minerales que Ya. no solamente en Chile, sino que en todas partes del mundo tienen el mismo régimen jurídico que el litio. ¿Cuál es algún tipo de concesión? O sea, si tú tienes un recurso natural que es de todos los chilenos, por supuesto, el Estado tiene 2 opciones. O lo explota por sí mismo o lo entregan a través de algún instrumento jurídico, como es una concesión, a actores privados. ¿Qué es lo que ha hecho Australia? Ha hecho, en el fondo, le ha entregado básicamente el desarrollo del litio a actores privados y reciben un legítimo royalty. Que es lo que hizo Argentina. Las provincias argentinas están haciendo lo mismo. Pues bien, Australia, Chile era el número 1 en producción de litio, ya lo superó Australia. Y Argentina, todas las estimaciones indican que de aquí a 5 años Argentina va a estar produciendo más litio que Chile. Porque Chile lleva 10 años trancado. ¿Pero la producción no la va a hacer SQM? Bueno, una operación, hoy día hay 2 operaciones solamente digo, pero de litio. Una es la SQM, joya de la corona es pero hay mucho más salares. No, El no, salar- sí, pero con respecto al gran salar, se lo entregó a SQM para que lo explote. Pero vencía el contrato con SQM vencía el 2030 y perfectamente se podría haber hecho una licitación, haber invitado a todos los actores Ya. que quieran participar y haberle adjudicado ese contrato de arrendamiento a partir del 2031 al mejor postor, al que hubiera ofrecido mayor royalty, por ejemplo. Y sin embargo el gobierno optó por entregárselo en forma directa a Codelco, ese contrato de arrendamiento a partir del 2031 del salar de Atacama, que hoy día tiene SQM, y decirle a Codelco, vaya a negociar con SQM. ¿Por qué? Para que SQM lo incorpore a Codelco desde ahora, a cambio de que SQM tenga un acceso directo, sin licitación, a partir del 31 del... O sea, no están de acuerdo con la política que tuvo el O sea, gobierno. creo que con respecto al litio. la mejor manera era que Licitar. Codelco participara, que Enami participara, pero compitiendo en igualdad de condiciones con otros actores privados en una licitación abierta, ya sea de contrato de operación o alternativamente habiendo hecho al litio, como es el cobre, un mineral concesible. Claro. Eso también porque tiene una mirada crítica de cómo está Codelco, ¿no? Me imagino. Bueno, Codelco tiene hartos desafíos. Yo Codelco es una empresa de clase mundial. Yo no tengo críticas de Codelco. Por supuesto que ha tenido dificultades en el fondo con sus proyectos estructurales, pero no por eso dejo de tener admiración por Codelco. Esto no es una crítica a Codelco. Una empresa lenta, dijo el otro día. Lo dijo su presidente ejecutivo, ¿no? Presidente Bueno, ejecutivo. nosotros hemos trabajado mucho en mi gorro empresarial. Yo soy vicepresidente de Colbún. Somos el principal proveedor de energía eléctrica de Codelco. Y siempre hemos trabajado muy bien y su ampliación en el fondo requiere nuestra energía renovable. Pero más que las competencias de Codelco las puede tener. Pero no va a ser Codelco el único que va a desarrollar todo el potencial de litio que tiene Chile. Sí. Y tampoco va a ser Enami el segundo, digamos. Enami sí que tiene dificultades serias que hacen muy difícil pensar que sea capaz, ¿no es cierto?, de emprender un proyecto de litio. Entonces, ¿por qué no abrimos la cancha para que sean las mejores empresas de litio, estatales, privadas, de Chile, del extranjero, las que compitan en igualdad de condiciones para desarrollar esos proyectos? Si realmente quieren que haya inclusión, paguen mejor, respeten más los derechos de las personas. Ese es también el rol de los empresarios. Si las personas no pueden seguir viviendo como están, no les alcanza para vivir. Ese fue la frase de la ministra del Trabajo en un encuentro, digamos, o un desencuentro televisivo que tuvieron hace algunos días. Ya ha pasado un par de semanas, ¿no? ¿Cómo recuerda el momento que se esperaba esa respuesta de la ministra? ¿Usted cómo la procesó después? Bueno, el comentario de la ministra provino de una reflexión inicial que hice yo, que básicamente consistió en lo siguiente. Dije, ¿por qué no volcamos la agenda laboral hacia dónde está la mayor precariedad laboral? ¿Dónde está la mayor precariedad laboral? Es en el trabajo informal y en aquellas personas que no tienen acceso al trabajo. Si uno analiza las cifras, la evidencia, solamente un 36% de las personas en edad de trabajar tienen trabajo formal. Es decir, un 64% no lo tiene. Y si uno analiza en el fondo esa misma cifra en el segmento de la población de más bajos ingresos, solamente un 10% de las personas del quintil número 1, digamos, que son los que tienen menos ingresos, tienen trabajo formal. Tienen trabajo informal, sí. Entonces, ¿qué pasa con el trabajo informal?
el salario promedio del salario del trabajo informal es la mitad que el del trabajo formal. Entonces, ¿dónde está el problema laboral? ¿Está en el trabajo formal de las grandes empresas? ¿O está en la informalidad? ¿O en las pymes que con mucha dificultad tratan de crecer, tratan de formalizarse, tratan de contratar, pero no pueden? Tienen muchas dificultades, entonces no es que les falte voluntad para subir los salarios. Todo el salario mínimo está principalmente concentrado en las pymes. Entonces, ¿cuáles son las principales precariedades? La informalidad, las personas que no tienen acceso y las pymes que muy difícilmente pueden subir los salarios. Entonces, y la ministra respondió diciendo la razón por la cual hay informalidad es porque en el mundo formal las grandes empresas pagan mal. Y eso no es coherente con la evidencia. El salario informal es la mitad que el trabajo formal. Entonces, ¿cómo se puede sostener que la razón por la cual la gente opta libremente por la informalidad precaria, sin seguridad social, es porque sería porque las grandes empresas pagan mal, cuando es el doble en promedio el trabajo formal que el informal? Y si uno concentra el análisis de las grandes empresas están muy lejos del mínimo, están muy lejos de los 500.000 pesos que se habla, y donde realmente hay salarios formales más bajos es en la pyme. Ahora, ¿por qué hacemos? Porque igual, y saliéndonos de la controversia de la ministra, pero que usted encontró que la ministra no estaba bien preparada, encontró que fue un exabrupto, encontró que no entendió lo que usted estaba hablando. En general, el panel fue un buen panel, discutimos hartas cosas, la ministra conoce bien el tema laboral, una mujer inteligente, fue un debate respetuoso, a pesar de que apareció en la prensa como que había habido una gran tensión. Así que no diría eso. Creo que tiene un sesgo el oficialismo, y en particular el sector político de la ministra, hacia básicamente centrar el 100% de la agenda laboral en las personas que tienen trabajo formal. A esas personas beneficia el salario mínimo, a esas personas beneficia la jornada laboral. ¿Qué le dice a una persona que está en la informalidad el concepto de jornada laboral, si no tiene jornada laboral? ¿Qué le dice el salario mínimo si ni siquiera tiene trabajo formal? Entonces, mi llamado y mi desafío fue decir, volquemos la discusión laboral a donde está la mayor precariedad, que ha sido el gran ausente del debate laboral de los últimos años. ¿Y qué se hace con la informalidad? Porque es un tremendo problema que sigue creciendo, el flujo migratorio solamente lo incrementa. Sí, absolutamente. Mira, obviamente que la generación de empleo formal tiene relación con la economía. Por lo tanto, el primer comentario es, bueno, obviamente hay que redinamizar la economía. El crecimiento de las pymes, ¿cómo las pymes pueden pagar en el fondo? Pueden primero formalizarse y segundo pagar mejores sueldos, básicamente creciendo. Si la pyme se eterniza como pyme, muy difícilmente va a poder invertir en la capacitación de sus trabajadores, muy difícilmente va a poder invertir en equipamiento, en tecnología que le permita ser más productiva. Al ser más productiva va a poder pagar mejores salarios, va a poder crecer. Entonces, el gran desafío de Chile es cómo logramos crecer en general y en particular cómo logramos que las pymes crezcan. O sea, la pyme no puede ser eternamente pyme. Ojalá que duplique su tamaño y que desafíe a las empresas grandes, que compita con las empresas grandes. Y esa dinámica no se está produciendo, en parte por que llevamos una década con un crecimiento completamente adormecido, digamos. Pero no hay también, de alguna manera, y aquí se enfrentan las posturas y también volvemos, yo parezco escuchar un sesgo también en que cada vez que hablamos con respecto a el tema de la precariedad laboral, los empresarios responden más crecimiento. Eso ha durado 30 años. Y durante más crecimiento chileno, efectivamente, hubo un cambio brutal y fundamental, pero a estas alturas, volver a decir o seguir insistiendo que el crecimiento es la llave. Cuando todos sabemos que, porque yo puedo preguntar, decir, ¿cuál crecimiento nos interesa? Porque uno puede decir, vamos a seguir creciendo en base a servicio, gente que está educada de manera no compleja y efectivamente seguimos teniendo una economía precaria que no se ha desarrollado. Es decir, ¿cuándo vamos a hablar, y ahí también lo invito a usted, a hablar del mercado laboral? Porque nosotros tenemos un tema
terrible en el mercado laboral, mucho más, no solamente en aquel que sea, creo que efectivamente, me imagino que un gobierno ataca y parte por subir el salario mínimo porque es un indicador político, porque es más fácil, etcétera, 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 un sinfín de otras cosas y porque también es más justo, ¿no? Un salario de 500 lucas para un país donde no sé si ha ido a la feria o va al supermercado o compra y está todo carísimo. Entonces, la pregunta también es, ¿por qué a la pregunta de la precariedad o estamos mal es, no, pues que es más crecimiento? ¿No también es pobre esa pregunta? Fue la primera parte de mi respuesta. Era, por supuesto, crecimiento fundamental y creo que las personas en los últimos 3, 4, 5, 6 años han sentido la importancia del crecimiento. Yo creo que ya dejó ser para mucha gente una discusión tecnocrática que solo interesa a los economistas y a los empresarios y están sintiendo la importancia del crecimiento. Y lo ven en el fondo después de la seguridad, etcétera, etcétera. Bueno, obviamente viene el empleo, el crecimiento como una prioridad. ¿No le dicen crecimiento? Yo creo que la gente quiere llegar a fin de mes. Eso es lo que, eso es llegar a fin de mes de manera digna. Lo que te decía recién, el mismo Banco Central, hace algunos años, cuando era presidente Mario Marcel, hizo un informe bien profundo del mercado laboral. Y ahí mostraba esto que te estoy diciendo, cómo en el fondo la mayor precariedad está en la informalidad, por supuesto cómo que sí. la mejor capacitación, formación, seguridad social, salario está en las grandes empresas. Entonces, no es una evasión desde el punto de vista de los empresarios. Yo fui dirigente gremial en la SOFOFA. Es decir, en el fondo el crecimiento es importante. Ahora, no es suficiente, por supuesto que no es suficiente. A eso voy. Es decir, que se transforma también en la misma, es como en la misma como simplificación. A eso voy. No es suficiente el crecimiento, porque uno podría decir, bueno, durante la pandemia, con toda la plata que hubo de los retiros, que es una locura lo de los retiros, uy, crecimos. Bueno, ¿qué crecimiento era ese? Entonces, no es crecimiento. No es solo crecimiento, ¿me entiendes? Inflación y nuevamente la inflación. Y un problema suena como una cosa económica, la inflación. Bueno, la gente vio. Por supuesto, pues. Vivió y sufrió las consecuencias de la inflación, que hace mucho tiempo no teníamos. Entonces, bueno, hay otros factores que quizás tú vas a decir también que son los típicos del mundo empresarial, pero si tú comparas los países donde el trabajo formal es básicamente la mayoría, los países escandinavos, los países de la OECD, en fin. Y esto es muy cierto, si en el fondo esto no es una discusión así, insisto, que solamente interesa al mundo. Estoy totalmente a favor. Los marcos laborales son mucho más flexibles. A favor mucho más flexibles. ¿Por qué te digo esto? Porque finalmente las personas, por ejemplo, donde hay mucha informalidad o donde hay bajo acceso al trabajo, en los jóvenes, en los adultos mayores y en las mujeres. Esos son 3 mundos que requieren mucho más flexibilidad. Porque tienen en el fondo un montón de... Bueno, el joven quiere idealmente trabajar algo y al mismo tiempo estudiar, que es la realidad del mundo de estos países, digamos. Porque hay más trabajo formal y porque hay más personas aportando al ingreso del hogar. Bueno, porque tienen distintas modalidades de trabajo. Por ejemplo, el salario mínimo en la mayoría de estos países es por hora. Y eso es mucho más relevante que la discusión del nivel. Si es por hora, bueno, tú puedes trabajar en el fondo. Hay una diversidad de jornadas que el Código Laboral rígido chileno no permite. Segundo, la indemnización por año de servicio. No es muy popular lo que voy a decir, pero los países en general tienen sistemas de seguro de desempleo. Claro, que son a todo evento, pero obviamente no son tan costosos. Pregúntale a una pyme. No, pero ninguno ¿qué es lo que hace cuando tiene que contratar un trabajo formal? Ya, tiene que guardar en el fondo los pesitos para la eventualidad que tenga que echar a esa persona porque tiene que ajustarse el cinturón de repente, le va mal, tiene que achicarse y echar a la persona le cuesta en el fondo una fortuna. Entonces, eso anticipa ese costo y prefiere no formalizar a la persona. Entonces, eso es lo que está pasando. De repente el debate laboral está lleno de buenas intenciones, está lleno en el fondo de políticas públicas que parecen muy virtuosas, pero no se miden las consecuencias, no se miden los efectos secundarios. Y yo creo que alguien tiene que decir esas cosas que no son muy populares. Pero Bernardo, uno lo escucha y claro, pareciera que estaba en un país, por ejemplo, que la sindicalización fuera muy alta y es bajísima. El poder de los sindicatos es súper acotado. Lo han dicho expertos internacionales también, que no hay simetría muchas veces. Entonces, por ejemplo, cuando usted dice reevaluar o pensar de nuevo el tema de la indemnización por años de servicio, significaría no solamente una oposición mayoritaria, creo yo, en el Parlamento, sino que también significaría que los pocos derechos conquistados también se empiezan a tambalear. Yo no planteo eliminarla, creo que hay que estudiarlo bien, en fin, hay que ver la experiencia internacional, pero lo que estamos planteando es que esto se reemplace por un seguro de desempleo fortalecido. ¿Cuál es la ventaja del seguro de desempleo? Que yo no tengo que esperar que me echen para recibir la indemnización.
a todo evento. Y eso es mucho más sano, es mucho más virtuoso dentro de la organización que una indemnización que solo recibo en caso que me echen. Entonces, y eso está estudiado, lo han dicho todos los informes técnicos nuevamente. Hay miles de informes, hay consenso técnico transversal y sin embargo no se aborda. Entonces, ese es un factor relevante, la flexibilidad, el costo de la movilidad. O sea, en el fondo las economías progresan cuando las personas se pueden mover de una empresa a otra sin esperar que las echen. Pero volvemos a hablar está volviendo a hablar del empleo formal, por eso digo, si usted cree que el empleo informal es el tema, la pregunta es cómo uno te he dado tres caminos. ¿de qué manera el crecimiento es relevante. Yo no voy a resignarme a decir que el crecimiento ya. ¿De qué manera Segundo, ingresamos? creo que hay que discutir sobre temas de flexibilidad laboral que no impliquen precarizar el empleo y no impliquen ¿usted cree que eso va a hacer entrar realmente más gente al mercado laboral? Ninguna duda, que sea más flexible. Eso facilita en el fondo que un joven se pueda contratar. Por ejemplo, a tiempo Uber, parcial. ¿a usted le parece como un lugar que es flexible, que funciona, que, por ejemplo, para pensar, es bueno? En el fondo, si uno piensa en la política laboral de los próximos 10 años, uno tiene dos opciones. Presumir que el mundo del trabajo es exactamente igual hace como 15, entonces decir la única manera que los trabajadores se representen bien es a través de un sindicato en circunstancias que uno puede gustarle o no gustarle, pero la sindicalización en el mundo va bajando. Y en países como Alemania, la sindicalización es un 20%, no es tan distante. Chile es un 15%, Estados Unidos un 10%, un 15%. O sea, muchos trabajadores no están optando por ingresar a los sindicatos como forma de representarse. Yo soy un gran partidario de los sindicatos. En general, las empresas en las cuales participo son empresas industriales, donde hay sindicatos fuertes, grandes, con los cuales tenemos muy buena relación. Pero no voy a imponer este modelo, ¿no es cierto?, al mundo del trabajo tipo Uber, estamos hablando de, no sé, de todo esto, esa economía, ¿le parece que es flexible? ¿Esa gente es formal? Es flexible y si algún reproche tiene, ¿no es cierto?, es precisamente que no tenía ningún tipo de regulación. Se hizo una regulación, pero aparentemente el reglamento que se está planteando es como desconocer la esencia del modelo Uber. Si uno no puede en el fondo decir voy a establecer la regulación laboral del año 90 cuando todo era industria productiva en serie al modelo Uber. Entonces, ¿por qué? Porque lo voy a acabar. Ahora, hay partimos hablando del Banco Mundial, que mejora el pronóstico para la economía chilena, pero también hay algo interesante que habla sobre la ola de criminalidad en la región. No sé si leyó esa parte del informe que decía. No vas a leer ni la primera ni la segunda parte. Bueno, usted me cuenta. Yo le voy a contar. Entonces, se mejoró una expectativa de crecimiento para Chile en el 2024, pero hizo una pequeña baja a la proyección en el próximo año. Habla de un 2% frente al 1,8% ya en 2024, y para el 2025 un 2,3% a un 2,2%, ¿ya? Pero tiene algo bien interesante y que dice con respecto es el tema de la violencia que está pasando en América Latina, que dice que no es acorde al PIB per cápita. Como que la ola de criminalidad fuera mucho mayor que el ingreso que tenemos como tal, y que por supuesto lo ve también como un problema. ¿Usted cree hay alguna relación entre la ola de criminalidad y lo ve y crecimiento, por ejemplo? Yo creo que absolutamente. El ¿Y crimen, cómo lo haría en el caso de Chile? La inseguridad afecta la vida de las personas, afecta, ¿no es cierto?, la posibilidad de emprender. Hay sectores de la economía relevantes de Chile que están en zonas donde están muy conflictuadas, con mucha violencia, y eso por supuesto que afecta su oportunidad de crecimiento. Por lo tanto hay una relación directa. O sea, en el fondo Rosario Navarro, presidenta de Sofofa, lo decía, que hay tres condiciones habilitantes que se requieren para crecer. La seguridad así de personal, segundo la seguridad jurídica, y la tercera no me acuerdo, pero básicamente son dos cosas muy relevantes para crecer. O sea, la seguridad tiene un vínculo total con la economía. Ya. Y ahí, ¿cómo ve usted, no sé si políticas públicas o ideas con respecto a cómo hay que ir a avanzar sobre eso, es decir, ir en contra de esta criminalidad que está creciendo, que es evidente, y también cómo cree que lo ha hecho el gobierno? Bueno, la agenda de seguridad que se construyó hace varios años y que fue rechazada en forma bastante drástica por el actual oficialismo, yo creo que es bueno que finalmente hoy día que son gobierno y que son oficialismo estén básicamente acordando los proyectos de ley en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados y del Senado. Yo creo que eso es positivo y lo celebro. Yo creo que hay iniciativas legislativas que eran relevantes.
Pero también hay un tema de gestión, de llenar el vacío en los barrios de Chile, en el fondo, que ha dejado el Estado. Es una cuestión evidente en el fondo. Hay ciertos sectores que simplemente el Estado no existe. Hoy día había un video de unos carabineros tratando de tener un auto, y el auto con total libertad simplemente no lo atropelló porque el carabinero finalmente salió. Pero ¿dónde está, ¿no es cierto?, el legítimo uso de la fuerza de ese carabinero respecto a un auto que simplemente en el fondo tiene la libertad y se siente totalmente seguro de eventualmente atropellar a un carabinero sin ninguna sanción? Entonces, Sí, ahora, ¿se debilitó el Estado de Derecho? se debilitó el Estado de Derecho, creo que se deslegitimó el uso de la fuerza por parte de carabineros, de las policías. Por supuesto que tiene que ser proporcional, cumpliendo todos los códigos de derechos humanos, Ahora, etcétera, etcétera, pero el hecho de esa imagen de un carabinero que ni siquiera, alguien decía, ni siquiera le puede disparar al neumático del auto pero para pararlo. sí puede. Pero no lo hace. ¿Por qué no? No lo hace porque Pero hay están, varios que lo han hecho y que han, Bueno, ¿y que qué pasa han con muerto ellos? algunos delincuentes. ¿Y qué pasa con ellos? Que finalmente ese carabinero es Están sometido a todos presos, proceso y ustedes. está, en fin, entonces... Ahora, por ejemplo, fue asesinado un carabinero ayer en la noche, y hay algunas personas de la oposición que están pidiendo la salida de la ministra Carolina Toá. ¿Usted cree que, por ejemplo, eso es algo que debiera pasar, que Carolina Toá debiera salir de su puesto? No, yo creo que no, yo creo que Carolina Toá está haciendo un esfuerzo, está participando en las comisiones, en las discusiones legislativas, no creo que esté ahí el asunto. Inicialmente el gobierno, en términos colectivos, el oficialismo y la oposición de entonces, efectivamente tiene una cuota de responsabilidad en que la agenda de seguridad haya sido desplazada por su oposición, digamos, a todos los proyectos de ley cuando fueron oposición, y por su cierta complicidad, ¿no es cierto?, en los tiempos del estallido, sobre todo, ¿no es cierto?, con los actos de violencia. Pero decir que hoy día la parte del gobierno que es responsable de la seguridad está en esa actitud, me parece que no es correcto. ¿A usted le gusta Carolina Toá? ¿Le parece que es un aporte? Creo que es un aporte, sí, creo que es una buena ministra. En fin, así como también creo que Mario Marcel es un buen ministro, creo que hay que concederle que él hizo proyecciones de la economía para el año 2024, que hoy día, que en ese entonces parecían optimistas, Sí, claro. pero hoy día aparentemente muchos analistas lo mencionaba. Ahora, sin embargo, habiendo dicho eso, creo que hay que ser mucho más enérgico con la seguridad. No es solamente agenda legislativa, es acciones, es validar la acción de carabineros, es legitimar el uso de la fuerza. Y en la economía es una cosa es el crecimiento cíclico, la proyección del Banco Mundial, que crecimos 0,2 el año pasado en vez de menos 0,2, pero tenemos una situación básicamente de estancamiento económico evidente, y eso no ha cambiado. Pues se viene hace rato. Me refiero al crecimiento de largo plazo, no me refiero al ciclo Sí, claro, del mes, digamos, de pero este se viene año. hace rato. Viene, pero se ha profundizado. El mismo Marcel del Banco Central, porque ahí era muy transversal, hoy día no tiene a veces esa misma transversalidad. Bueno, el ministro Marcel, en su rol en el Banco Central, fue extremadamente institucional, como debe ser. ¿Y ahora? Mario Marcel el Banco Central tiene un rol muy preciso y muy definido, y muy institucional y muy determinado por el marco regulatorio. Y creo que en ese sentido Mario Marcel fue un muy buen presidente del Banco Central. Ahora, siendo ministro de Estado, obviamente tiene una libertad mucho mayor de dar a conocer su pensamiento profundo, digamos, político, ideológico. Y por lo tanto no es contradictorio. Ahora sí creo yo que el ministro Marcel, en este nuevo rol de ministro, de político, bueno, creo que ha revelado, ¿no es cierto?, una agenda que no necesariamente es, ¿no es cierto?, la agenda que hoy día requiere el país para volver a crecer, digamos. Creo que el tema tributario, bueno, se rechazó la reforma tributaria inicial en marzo del año pasado, se está reactivando ahora, si bien ha moderado mucho los aspectos, sigue siendo una agenda que está mucho más centrada en recaudar más, que en que el sistema tributario, al mismo tiempo que recauda, tenga, ¿no es cierto?, genere los incentivos para que las pymes crezcan, para que los inversionistas extranjeros lleguen, para que el litio en el fondo vuelva a ser número uno, Chile en la producción mundial de litio. Creo que la estrategia nacional del litio es una mala política pública. Ahora, estamos en Evelyn Matei, ¿le gusta a usted como candidata? Pero es que yo no, o sea, ¿cuánto falta para la elección presidencial? No, pues yo te estoy preguntando si le gusta nomás, no si va a votar por ella. Yo creo que va a ser nada. candidata presidencial seguro, y por supuesto que yo creo que una mujer con mucha trayectoria, ha sido diputada, senadora, ministra, alcaldesa,
Marcela por tanto, Cubillos también está como nombre. ¿Le parece interesante ese entiendo que es nombre? nombre para candidata a alcalde de Las Condes. Jimena Sí, claro. Rincón. Jimena Rincón dice que va a estar la primaria, ¿no es cierto?, de Chile Vamos, en fin, se está Sí, construyendo una cierta alianza. Mira, yo no voy a expresar en el fondo mis preferencias políticas. Yo creo que son todas personas, liderazgos políticos interesantes. No mencionaron ninguno del oficialismo, eso Le preguntamos también, pues Michelle Bachelet, Carolina Toá. ahí se ve un poquito más ausente la cosa. ¿Sí? Ahí no ve tantos nombres. Se ven menos, pues se ven menos, no sé, se ven menos en la encuesta, en fin, pero aquí hablando de política, una cosa fundamental es cualquiera sea el próximo presidente que tenga un sistema político que se pueda gobernar, que se puedan llegar a acuerdos. Un sistema político, un parlamento con 22 partidos, con partidos chicos, con incentivo al discolaje, es un parlamento que no le hace bien a Chile y que no le va a hacer bien a ningún gobierno que asuma. Yo confío en los chilenos que votan por los presidentes, pero ojalá que ese presidente y esa oposición tengan un espacio e incentivos para colaborar. Yo creo que eso dice mucha relación con el sistema político y con su fragmentación en 22 partidos. Bien, Bernardo Larraín Mate, presidente de Pivotes, expresidente de la SOFOFA. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Futuro. Muchas a gracias. ustedes. Muchas gracias a ustedes por la invitación.